ante todo, muchísimas gracias eh, por permitirme estar en el foro, en este día tan especial para todos nosotros, los periodistas, los que ejercemos con tanto amor o dedicación esta profesión, eh, que siempre Osvaldo decía es una de las más lindas del mundo. Bastante deteriorada en algunos países, eh, también en el nuestro, donde estamos atravesando no solo una crisis de la sociedad, sino también en especial del periodismo, eh, por supuesto con las excepciones tan valientes de tantas compañeras y compañeros que siguen ejerciendo el periodismo en forma digna, eh, a diferencia de la masa de periodistas que están apegados a mantener una línea política acorde a este gobierno, a los intereses de los grandes grupos de comunicación. El periodismo tiene que ser independiente y tiene que ser ejercido con libertad, porque si no, no es periodismo. Les agradezco mucho que hayan elegido a Osvaldo para homenajearlo en este día tan especial y recordarlo justamente por esa tarea que ejerció toda su vida, la de periodista. Mucha gente lo conoció la figura de Osvaldo a través de sus libros, de sus charlas, de sus acompañamientos en las marchas en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, pero creo que la mayoría lo conoce eh, a través de las líneas que escribió como periodista. Eh, y permítame que haga una pequeña reseña de esa trayectoria de periodista de Osvaldo, que inició desde muy joven eh, y en Buenos Aires. Y al poco tiempo, y eso tiene que ver mucho con el tema de este tercer foro eh, que estamos viviendo. Tiene mucho que ver porque tal vez la etapa más importante en sus inicios como periodista, fue esa experiencia que él tuvo a fines de los años 50 en Esquel, cuando lo designan director del diario, del único diario que había en Esquel. El diario justamente se llama El Esquel. Lo contrata el dueño, que era un comerciante, uno de los todopoderosos patagónicos, dueño de varios diarios de la zona, y lo convoca a Osvaldo, le encomienda la dirección del diario, porque le habían dicho que era un muy buen periodista, muy dedicado, muy serio, independiente, y a este personaje, parece que sin conocerlo mucho, bueno, lo contrató. Osvaldo no había estado en la Patagonia hasta ese momento, pero es justamente en Esquel donde se encuentra por primera vez con la región, la gente, las estructuras dominantes, las estructuras de explotación, de corrupción. Y Osvaldo empieza como director de ese pequeño diario y a las pocas él se traslada con toda la familia. Yo en aquel entonces era un bebé, no me acuerdo de esa experiencia, pero mis hermanos mayores sí, que fueron a la escuela, Jardín de Infantes ahí. Y Osvaldo se da cuenta al poco tiempo de que lo que le habían dicho de Esquel, que era una ciudad muy hermosa, muy linda, llena de naturaleza, pegada a los Andes, se empezó a dar cuenta que la realidad
era otra, que una sociedad completamente injusta. Y él empieza a escribir sobre lo que él veía. No podía con su genio de periodista independiente y empezó a escribir los hechos de corrupción, los hechos, a denunciar a los acaudalados, a la burguesía de Esquel, que dominaba toda la ciudad. Es una ciudad hasta hoy muy militarizada por ser zona fronteriza. Están todas las fuerzas de represión, de seguridad, como quieran llamársela, están presentes ahí. Y Osvaldo se empieza a dar cuenta. Y no solo es que es la primera vez que se encuentra con la región patagónica y sus estructuras, sino que encuentra algo que él no conocía a fondo desde Buenos Aires, que era la situación de las comunidades de los pueblos originarios que vivían en Esquel y en las cercanías de Esquel. Él empieza a recorrer la zona porque le interesaba mucho conocer a fondo cómo vivía la gente, en qué condiciones. Y, y a él descubre la situación de explotación, de miseria, de racismo que sufren las comunidades, sobre todo las comunidades mapuches de la zona de Esquel. Eh, Su compañera de vida, nuestra madre, Marlis, que lo acompañó toda su vida y sin ella Osvaldo no hubiese podido hacer todo lo que hizo. Tiene un pequeño, escribió en vida un pequeño librito de memoria y cuando narra la llegada a Esquel y su vivencia ahí, dice, nosotros conocíamos lo que era la pobreza de las villas miserias de Buenos Aires, pero nunca nos habíamos imaginado el grado de pobreza que vimos en las comunidades indígenas que vivían en los alrededores de Esquel. Y dice que ella escribe que fue una de las cosas que más le sacudieron en su vida, ver el nivel de explotación, de racismo, de segregación, de despojo de tierras, de despojo de la cultura, de su lengua, de la música, de todo. Y una vil explotación por parte de los grupos de poder de Esquel. Osvaldo recorre la zona, se hace amigo, confidente, tiene estrecha relación con varios líderes de las comunidades, lo invitan a recorrer, a visitar a las comunidades, y Osvaldo empieza a denunciar sobre todo el tema de los despojos de las tierras. Y bueno, tanto es así que a los pocos meses el dueño del diario se cansa de esa línea independiente de Osvaldo y ¿qué hace? Lo echa, lo despide del diario. Y cualquier persona, siempre decimos, normal en ese momento, te despiden, no tenés trabajo, ya estás señalado en la sociedad de Esquel, se vuelve a Buenos Aires y empieza a trabajar ahí. Pero no, Osvaldo, cabeza dura que era, se queda en Esquel y saca un diario independiente que él llama La Chispa, junto a otros compañeros periodistas de Esquel, contra el latifundio, contra la explotación, contra la injusticia, es el lema del diario. Es un diario clandestino, pero que se vende abiertamente, y la gente ávida de leerlo, de leer La Chispa, porque por un lado la gente, el pueblo, de pronto vio que había un diario que decía la verdad. Y los poderosos de Esquel también lo leían porque querían saber a quién denuncia Osvaldo en esta ocasión, ¿no? A quién les pega con un garrotazo. Y, y bueno, ahí cuenta sobre todo toda la problemática del despojo de las tierras. Estamos hablando de fines de los años 50, donde Osvaldo denuncia la apropiación, el despojo de las tierras del Cuyamen.
Ese diario, La Chispa, que después cerró, porque a Osvaldo, ya lo voy a contar, lo expulsan de Esquel, lo terminan expulsando, y cierra La Chispa. Pero por suerte, hace pocos años, gracias al ingente trabajo de recuperación de materiales que hizo Bruno Napoli, gran amigo de Osvaldo, pudo encontrar los originales de La Chispa y hay una edición facsimilar de lo que fue ese diario. Y cuando sale esa nueva reedición de los diarios de La Chispa, justo a las pocas semanas ocurre el asesinato de Santiago Maldonado, justamente por estar en las mismas tierras del Cuyamen, que Osvaldo había denunciado 50 años antes. Eh, entonces, ahí nos damos cuenta la vigencia de la tragedia del despojo de tierras. Pasaron gobiernos de todo tipo, de todo signo político, civil o militar, y distintos partidos políticos, pero la solución de la tenencia de tierra y el despojo de las tierras de los pueblos originarios nunca se solucionó. Y hasta hoy. Osvaldo, a Maldonado, Santiago Maldonado lo mata a Gendarmería Nacional, la misma Gendarmería que décadas antes termina expulsando a Osvaldo, justamente por sus denuncias en La Chispa. Osvaldo descubre ahí en Esquel, en el diario La Chispa, lo que lo va a marcar para siempre como periodista. Él decía, a mí me tienen que entender el pueblo, la gente de la calle, y tengo que escribir con un lenguaje directo, llano, sin vueltas, sin adjetivos. Y ese es el estilo que va a mantener durante toda su trayectoria, y no solo en el trabajo periodístico, sino también en sus libros. El que lee sus libros, aquellos que los leyeron, se dan cuenta que tiene un lenguaje muy claro, muy directo, muy de denuncia. Nada de torre de marfil, nada de quedar bien con los poderosos, sino denunciar las cosas por su nombre. Y Osvaldo lo terminan expulsando de Esquel, porque la burguesía de Esquel se había cansado de las denuncias. Y ahí sí Osvaldo se tiene que ir. Y nunca más pudo volver hasta el 2000, mediándolo hace unos 15 años, pudo volver, ahí sí reconfortado, porque la población de Esquel lo declaró ciudadano ilustre. Y Osvaldo quedó muy agradecido por ese gesto. Dice que qué milagro, ¿no? De terminar de haber sido expulsado por decir la verdad, y bueno, después, décadas después, ser consagrado ciudadano ilustre justamente por esa tarea de denuncia periodística. Y bueno, Osvaldo sigue con su trayectoria de periodista, vuelve a Buenos Aires, su caso ya había conocido, los compañeros y compañeras del gremio lo eligen secretario general del sindicato de prensa, mantiene un sindicato independiente, paga caro también esa experiencia, termina encarcelado, y es eso, Osvaldo, el ejercicio del periodismo de Osvaldo siempre fue marcado, por un lado, por su verdad, su intransigencia, su independencia, y por otro lado, la represión, ya sea cerrándole el diario La Chispa, expulsándolo de Esquel, encarcelándolo por su actividad como secretario general del sindicato de prensa, y después ya sigue como escritor, y la represión, ¿no? Y la represión, que las amenazas por las 3A, por haber publicado La Patagonia Rebelde, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y a raíz de las amenazas y la muerte de sus queridos amigos periodistas comprometidos en la lucha de los años 70, hacen que se tenga que ir al exilio.
y ahí sí nos vamos todos nosotros con toda la familia, nos vamos al exilio a Alemania. Y bueno, después ya los jóvenes lo conocen, su trayectoria posterior, con el retorno de la democracia, con sus contratapas en Página 12, sus libros, pero sobre todo esa conducta ética de independencia rajatabla, de no transar con nadie, de decir las cosas por su nombre, y no disimularlas con palabras que más que denunciar ocultan. Entonces, creo que es un lindo homenaje el que le están haciendo ustedes ahora, recordando su ejercicio como periodista, pero sobre todo su conducta ética, de independencia y bueno, tener esos lazos de unión en lo que es el tema del foro, del tercer foro, y los inicios de Osvaldo como periodista en Esquel y su relación con la comunidad mapuche, con la que después él se siguió viendo, se siguió escribiendo. En el archivo Osvaldo encuentro cosas hermosas, de cartas de los años 50, 60, donde él se comunica con las comunidades, y una trayectoria que él mantiene hasta los últimos días de su vida, cuando lanza su gran campaña de desmonumentar a Roca, que no era solamente sacarle el monumento, que es el mayor, el monumento más grande que tiene Buenos Aires, esa Roca, ¿no? Como él siempre decía, qué barbaridad, ¿no? El mayor monumento en Buenos Aires es esa Roca, no es a San Martín, ni a Belgrano, ni a los otros héroes de la independencia, sino al genocida de Roca. Y bueno, ¿cuánto falta nos hace Osvaldo ahora? Su ética, sus verdades, cuando tenemos un gobierno negacionista, que idolatra a Roca, que trata de emular su sistema de explotación y genocida de Roca de hace siglo y medio. Entonces, bueno, el mejor homenaje que le podemos hacer a Osvaldo es seguir su ejemplo, su lucha, a no quedarse quieto y a no quedarse callado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban, por tus palabras. Te agradecemos enormemente que hoy nos acompañes y sin duda la presencia de Osvaldo sigue permanente en este recorrido tan hermoso de construcción de la educación intercultural, de una sociedad pluricultural, que seguramente era el sueño de Osvaldo y que nosotros y nosotros seguimos transitando y caminando en este espacio, por ahora virtual, pero cada uno en sus lugares, con todo el sueño y la utopía para seguir construyéndolo. Así que gracias. Nos vamos a ir, vamos cerrando este espacio con las imágenes de Osvaldo. Agradecerles infinitamente a Lorena, quien coordinó la mesa, ahí estuvo también Ana Clara acompañando, a Inés, que está haciendo un trabajo maravilloso con la parte técnica, y a cada uno de los que están de la mesa coordinando, muchísimas gracias. Y la veo a Moni, está Ale, Diego, bueno, somos un montón, así que a la tarde vamos a ir cerrando y presentándolos para que los conozcan también. Y fundamentalmente, nuevamente, gracias a los panelistas, a Guille, a Segundo y a Gianni, porque nos han aportado muchísimo. Y Esteban, gracias por conectarte de Alemania, es un placer. Y bueno, sigamos en la lucha. Nos vemos dentro de 10 minutitos. Gracias. Chao, chao. Chao.